el hueso ilíaco. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí, un poquito ahí. ¿Ven ahí ustedes también? Sí, ¿no? ¿Qué hueso es grande, felizmente? Ahí. ¿Ya? Listo. Entonces, el hueso ilíaco que nosotros vamos a tocar acá, vamos a escribirlo de una manera bonita, ¿ya? Entonces, el hueso ilíaco tiene dos caras, ¿no es cierto? Y tiene 4 bordes, ¿no es cierto? Entonces, en esa cara, vamos a hablar primero de la cara lateral. En su cara lateral vamos a encontrar que está dividido por 3 líneas, ¿no? O por 2 líneas en sí, ¿no? Una que es la línea ilíaca, la línea glútea anterior, ¿no es cierto? Y la línea glútea anterior empieza en las proximidades ¿de quién? De la espina ilíaca antero superior. Espina ilíaca, espina, espina ilíaca antero superior, ¿no? Otra estructura que vamos a encontrar va a ser la espina ilíaca antero inferior. Entonces, entre esas dos vamos a encontrar que existe una escotadura, que se llama también escotadura innominada, ¿no es cierto? Entonces, acá va a estar más o menos saliendo la línea glútea anterior, ¿ven esto? Ahí, y va a llegar hacia dónde? Hacia casi la parte mitad, el segmento medio de la escotadura asiática mayor, de esta estructura. Entonces, eso va a dividir una porción anterior y una porción media. ¿Por qué? Porque acá también vamos a encontrar otra estructura, que van a ser de los 3/4 posteriores de la cresta ilíaca, que se va a dirigir hacia dónde? Hacia el inicio de la escotadura asiática mayor. Por lo tanto, vamos a encontrar 3 partes: anterior, media y posterior. Justamente lo que le pregunté a los compañeros, ¿no? Entonces, la porción anterior, mire, la porción que se encuentra acá posterior, la región posterior, su porción más superior, pero posterior, ¿se va a insertar quién? El músculo glúteo mayor. Acá se va a insertar ¿quién? El ligamento sacro tuberoso. Y en la porción anterior inferior de esta región posterior, ¿quién se va a insertar? Nada, es una parte libre. ¿Ya? ¿Quién se va a insertar acá? El músculo glúteo medio. Y acá se va a insertar el músculo glúteo menor. ¿Entendido? Entonces, esas estructuras que estamos, esas delimitaciones que estamos viendo, se en base a las líneas glúteas. Acá también, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar aquí en la línea glútea inferior. La línea glútea inferior, que nace de esta estructura más o menos. ¿Sí, chicos? Entonces, miren, doctor, ¿dónde se encuentra la espina ilíaca postero superior? Ah, es este. ¿Y por qué es importante delimitar la espina ilíaca postero superior? Hay inyecciones. Muy bien, sirve más que todo para las inyecciones intramusculares, ¿no es cierto? Recuerden que ese espina ilíaca superior es un punto anatómico muy importante para que nosotros podamos dar un triángulo de seguridad. Exactamente, nosotros debemos poner la inyección ¿dónde? En el cuadrante superior derecho, ¿no es cierto? ¿Pero dónde? En el glúteo. Muy bien, en el glúteo, ¿no es cierto? No en la espalda. Ustedes van a ver, conforme van pasando los años, van viendo que algunos profesionales, no profesionales, van a ver algunas personas, ¿no? Que dicen, es muy duro el meter, no se puede meter ese, no sé por qué no pasa así, dice, ¿no? Pero eso es porque lo están poniendo mal. No lo están poniendo exactamente en la zona donde debe ser. Porque yo les digo una cosa. Cuando se pone la inyección intramuscular, generalmente el glúteo, que es una zona, ¿con qué? Con músculo y grasa. Entonces, si es grasa, se va a expandir. Cuando nosotros le inyectemos algo, con normalidad, ¿no? Se va, no expandir, ¿cómo se llama? Va a tener más, ¿cómo se llama? Más predisposición a que se rellene. Ahí está, eso es mejor, ¿ya? En cambio, si nosotros ponemos una estructura muscular que está llena de fibras musculares bien tensas, bien fuertes, tú le pones, no va a pasar nada. Entonces lo estás poniendo tú la inyección intramuscular muy superior, un poco más diría en la espalda, en simples palabras, ¿no? Entonces la cuestión que nosotros debemos inyectar en base a esta estructura, la espina ilíaca antero superior, y exactamente en el glúteo. ¿Qué lado? En el lado lateral siempre, porque en el lado medial que encontramos al nervio ciático. No se olviden eso. El nervio ciático es una estructura obviamente muy grande y a veces susceptible a de las inyecciones. Listo. Y aquí encontramos la espina ilíaca antero inferior, posterior inferior obviamente, ¿no es cierto? Posterior inferior, posterior anterior superior y antero inferior. Entonces, ustedes me deben estudiar, obviamente para los exámenes, qué estructuras diferentes se insertan ahí. La anterior inferior, así como su compañero me dijo que se inserta, el músculo recto femoral. ¿Qué tendón? Tendón directo, porque el tendón reflejo se inserta más posterior. ¿Entendido? Entonces ustedes eso deben estudiármelo bien. ¿Qué estructuras se insertan esas espinas ilíacas? Así como entró en este examen, ¿no es cierto? De 3 a 5 creo que entró un poquito más.
Listo. Entonces, acá también vamos a encontrar otra estructura que se llama el acetábulo. Y el acetábulo se divide en dos partes, que es una parte articular, la fosa semilunar como están viendo, que es articular, y una parte no articular, que es la fosa acetabular, ¿no es cierto? Esa parte no articular, fosa acetabular. Donde vamos a encontrar ¿quién? Al ligamento redondo, ¿no es cierto? Donde vamos a encontrar el sistema de ligamento redondo, ¿no? No se olviden esa parte. Entonces, mira, doctor, entonces esto se divide embriológicamente antes por tres partes, ¿no? Tres centros de osificación, que es uno es el ilio, otro que es el isquio y otro que es el pubis, ¿no es cierto? El pubis se divide en cuerpo, rama superior, rama inferior, isquio en cuerpo y rama, ¿no es cierto? Rama del isquio. Y tenemos hasta aquí todo el ilio, ¿no es cierto? Todo el ilio. Listo, ¿qué más encontramos acá? Vamos a irnos acá. Ah, ya, en esta cara anterior vamos a encontrar la fosa ilíaca, donde se inserta todo el músculo ilíaco, ¿no es cierto? Y acá vamos a encontrar la línea arqueada, ¿no es cierto? Por ahí también vamos a encontrarnos algunos agujeros, que deben ser los agujeros nutricios, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, como pueden ver, esta estructura está unida ¿a quién? Al hueso sacro. ¿Por medio de qué? Por medio de una cápsula también, ¿no es cierto? Y por medio de ligamentos. ¿Qué ligamentos? El ligamento iliolumbar. ¿Qué otro ligamento? Sacroiliaco anterior, sacroiliaco posterior. ¿Y quiénes también le van a estar dando esa sostén y ese... Eso no es sostén, ¿no? ¿Quién? El ligamento sacro tuberoso, que va desde el sacro. Obviamente no tomen el literal, estamos todavía ya, cara lateral del sacro, les digo, ¿ya? Cara lateral del sacro, ¿hacia dónde? Hacia la tuberosidad isquiática. Y el sacro espinoso, que va a ir también parte de las vértebras coxígeas, ¿hacia dónde? Hacia la espina ciática. ¿Y qué van a estar formando? A los agujeros o a los forámenes ciáticos mayores y ciático menor, chicos, ¿ya? Entonces, es muy importante saber esos ligamentos, sí. Para la siguiente clase ustedes deben estudiarlo con un poquito más de profundidad, porque también vamos a describir las estructuras que pasan por esos forámenes, ¿ya? Entonces, por último, acá tenemos el agujero obturador, y en el agujero obturador vamos a ver dos relieves óseos, que es el tubérculo obturador anterior, y acá está el tubérculo obturador posterior. Acá, disculpe. Tubérculo obturador posterior, y acá está el tubérculo obturador anterior. ¿Entendido? Listo, chicos. Ya, entonces ahora vamos a ver el hueso sacro. Y en el hueso sacro nosotros vamos a ver una cara anterior y una cara posterior, como estamos viendo, ¿no? Entonces la cara anterior, como pueden ver, es una pared lisa, porque vamos a encontrar la fusión de los cuerpos de las vértebras sacras, ¿no es cierto? Vamos a ver la cara anterior, obviamente, acá, y vamos a ver la formación de los agujeros sacros, ¿no es cierto? Entonces esta es una zona que va a estar, obviamente, recubierta por tejido colagenoso, y vamos a encontrar una vasta irrigación interior. ¿Por quién? Dado por la sacra media y dado por la sacra lateral, ¿no es cierto? La sacra lateral, que es rama del tronco posterior de la arteria ilíaca interna, y la sacra media, rama de la arteria aorta abdominal, ¿no es cierto? Entonces, junto a ellos van a estar dando su irrigación a estas zonas. Por ahí va a pasar. Entonces, la sacra lateral se va a dividir acá y va a dar su primer ramo, que es la sacra lateral superior, que se va a ir al primer agujero sacro. Y entre los demás agujeros sacros que vamos a encontrar, acá, disculpe, acá. Y en estos otros cuatro que vamos a ver, va a ir ¿quién? La otra rama de la sacra lateral, que es la sacra lateral inferior, que va a irrigar estos cuatro agujeros sacros restantes. ¿Se ve, doctor? Sí, en la muestra que está ahí sí se ve eso, chicos. Entonces eso no se olviden de esta porción. Entonces, ¿qué vamos a ver en la cara posterior? Ah, acá está una pregunta que le dice su compañero, ¿no? Entonces acá está la fusión de varias estructuras óseas que pertenecen a la vértebra. Primero de las apófisis espinosas, que va a estar formando ¿qué? La cresta sacra media, ¿no es cierto? Después a la cresta sacra intermedia, ¿no es cierto? La intermedia es la fusión de las articulares, creo que era, ¿no es cierto? Apófisis articulares, chicos, ¿ya? Y la cresta lateral, que está formada por la fusión de las apófisis transversas, ¿no es cierto? O costales, ¿no es cierto, chicos? Estos, por favor, eso no se pueden olvidar, ¿ya? Laterales, intermedias, medias. ¿Listo? Ya, entonces, y acá abajo, en la parte inferior, en esta carita inferior, vamos a ver que está formado por dos astas del sacro, y acá estamos viendo el hiato del sacro, que es una continuación acá abajo. Todo esto es una continuación del canal vertebral que encontramos en la columna vertebral, como pueden ver, ¿no? Entonces, a nivel de S2 vamos a seguir viendo todavía el saco dural. Más abajo, obviamente, va a estar contenido ya por tejido adiposo. ¿Y por qué más? Tejido adiposo, ¿no? Y algunas venitas también que pueden existir eso, ¿no? Porque toda esa estructura todavía sería llamada el espacio epidural todavía. ¿Listo?
Listo, entonces hueso sacro ya está y ilíaco está. Entonces vamos a hablar ahorita un poquito de pelvimetría. Pelvimetría, ¿cuál es la característica de pelvimetría, chicos? Pelvimetría es el estudio de los diámetros asociados a la pelvis, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los diámetros más importantes? Porque miran, doctor, yo he estudiado el conjugado, he estudiado este acá, este. Entonces, yo les voy a describir, yo les voy a describir los diámetros más importantes. Sobre todo, de los diámetros que son pertenecientes a la mujer, porque la mujer tiene un proceso fisiológico o que se produce y que es muy importante, por lo tanto, saber los diámetros, que es el embarazo. Entonces, muy importante poder saber en la pelvis femenina, sobre todo, porque la pelvis masculina es un tipo de pelvis llamada la pelvis androide, ¿no es cierto? ¿Cuáles son otros tipos de pelvis? Ginecoide, platipeloide y antropoide, ¿no es cierto? Entonces, esos son los 4 tipos de pelvis: androide de varón y ginecoide de mujer, y que también va a favorecer a quien hace el embarazo. Por lo tanto, ¿cuál es el diámetro más importante que tenemos que ver esto? Entonces, tenemos que saber también que acá va a haber otras estructuras ligamentosas, musculares, que cuando van a hacer el bebé, obviamente acá está la vagina, ustedes me imaginen más o menos que está acá la vagina. Entonces van a hacer el bebé y esta estructura que va a descender de la cabeza del bebé por acá va a tener que extenderse, va a tener que ser más flexible. Y por lo tanto, entonces, las únicas cosas, estructuras óseas que no se van a poder, digamos, flexionar, ¿qué van a ser? Van a ser los huesos. Entonces, eso se va a quedar así. Por lo tanto, es importante saberlo. Entonces, el estrecho. Existen 3 estrechos por el cual va a pasar el bebé, que son bien angostos. Por lo cual nosotros es necesario saber cómo encontrarlos y cómo identificarlos. Entonces, para saber nosotros el diámetro del estrecho superior, tenemos que hacer un procedimiento manual que se aplica mucho en obstetricia, como en nuestro país mucho se aplica también, ¿no? Que se llama el tacto vaginal, ¿no es cierto? El tacto vaginal consiste en introducir, ¿qué? 2 dedos, generalmente la mano dominante, incluidos, ¿quién? El dedo medio y el dedo índice, ¿no es cierto? Para poder determinar el diámetro subpúbico o el conjugado diagonal, ¿no es cierto? O el conjugado diagonal. Entonces, diámetro subpúbico, ¿a qué me refiero? Es el diámetro que va desde el borde inferior de la sínfisis púbica hacia el promontorio, ¿no es cierto? Entonces, ese diámetro, ¿cuánto mide normalmente? 12 centímetros. 12 centímetros, ¿ya? Entonces, ese es el diámetro que nosotros voy a medir cuando hago el tacto vaginal. Pero yo digo, doctor, este no es el que nos piden eso para saber cuándo, si el bebé pasa o no. ¿Cuál es el que nos piden? El diámetro retropúbico o el conjugado obstétrico, que también es llamado diámetro retropúbico porque es detrás del pubis, acá, hacia el promontorio, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese diámetro que está ahí, ¿cuánto va a medir normalmente? 10.5 centímetros. 10.5 centímetros, ¿ya? Si encuentra otra bibliografía en otro libro, no tengo ningún problema, ya les dije. Entonces, 10.5 centímetros. Entonces, ¿cómo yo saco del diámetro que yo estoy midiendo con el tacto vaginal a encontrar el conjugado obstétrico? Haciendo una simple operación matemática. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué voy a restar? Voy a restar 1.5 centímetros al diámetro del conjugado diagonal o al diámetro subpúbico, el que he sacado mediante tacto vaginal. Entonces, si digamos yo acá mido 13 y le resto 1.5 para sacar, sería 11.5, ¿no? Por lo tanto, mide 11.5, ese conjugado obstétrico. ¿El bebé puede pasar por ahí? Sí. Entonces, sí se puede dar chance de parto vaginal. ¿Entendido? Entonces, eso es muy importante reconocerlo. Miren, doctor, ¿y cómo se llama el diámetro que va del promontorio hasta la borde superior de la sínfisis púbica? El diámetro suprapúbico, también llama conjugado anatómico, ¿no es cierto? O conjugado anatómico. Mide 12 centímetros más o menos, ¿ya? Entonces, esos diámetros que estoy hablándoles son diámetros del estrecho superior. Después, tenemos otro diámetro que se encuentra más abajo, que es del estrecho medio, que es otro estrecho, es el estrecho más importante por el cual va a pasar el bebé y que también nos va a decir si el bebé puede pasar o no por el canal vaginal, que se llama el diámetro biciático, que va a medir ¿cuánto? 10.5 centímetros. A mi gusto, chicos, lo voy a decir 10 centímetros, la verdad. 10 centímetros creo que es lo correcto, porque es el diámetro más estrecho de los 3. ¿Ya? El biciático. Entonces va a partir de la espina ciática izquierda a la espina ciática de contralateral. ¿Entendido? Entonces ese va a ser la medición de ese diámetro biciático. Y por último, el estrecho inferior. El estrecho inferior está dado por un diámetro llamado diámetro isquiático, que están viéndolo acá, ¿no? Esta es la tuberosidad isquiática. Ay, me olvidé decirles eso, ¿no? Acá está la tuberosidad isquiática. Entonces, entre tuberosidades isquiáticas va a medir aproximadamente ¿cuánto? 11 centímetros, ¿ya?
Por lo tanto, es un diámetro por el cual el bebé va a pasar normalmente después de pasar el primer diámetro bisiético. Sí. Por eso no se le toma tan en cuenta este, ¿ya? Sino el diámetro bisiético. Ese es uno de los más importantes, incluido el estrecho superior. ¿Ya, chicos? Porque, para que pase, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué es tanta necesidad de que nosotros sepamos que tiene que ser un parto vaginal? Y no una cesárea, así como dicen. A veces dicen, no, la cesárea no duele nada, es rapidito, no sientes nada, yo qué sé, ¿no? No, obviamente la recuperación, uno, muy buena. Segundo, porque el bebé puede nacer con menos complicaciones. Porque ¿qué es lo fisiológico? Que nazca por un parto vaginal. Siempre va a ser lo normal. Siempre va a ser lo común. ¿Ya, chicos? Entonces, nosotros debemos tener todas las posibilidades, todas nuestras armas para determinar que tenga una chance vaginal. ¿Y por qué? Porque los bebés cuando nacen por vía cesárea también se les puede incluir otro tipo de patologías, como es la taquimia transitoria del recién nacido. También las mujeres que tienen cesárea, tienen más riesgo de tener infección, porque obviamente cuando es una cesárea, ¿qué se hace? Se corta piel, se corta planos musculares, tejido adiposo también, se corta el útero. ¿Qué parte del útero? El segmento uterino. Se corta esa parte, se saca la cabeza del bebé, se presiona para que salga el bebito. Entonces, cuando uno entra a cirugía, obviamente no está exento ¿de qué? De las infecciones. Entonces, cuando uno hace una cesárea, tiene más riesgo de ¿qué? Una enfermedad infecciosa llamada la endometritis puerperal. Obviamente, puerperal es después del parto, ¿no es cierto? Entonces, esa enfermedad es obviamente parte propia de la cesárea. Y la taquimia transitoria propia de la cesárea también, pero del recién nacido. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿siempre es mejor dar por parto vaginal? Sí, siempre es mucho mejor, chicos. Por eso es importante saber estos datos. Porque cuando uno practica, cuando uno quiere ser, digamos, esa especialidad que es ginecobstetricia, uno tiene que ser bien ducho, bien experto, ¿no? Para poder determinar con tus dedos cuánto mide ese estrecho superior, ¿no? Y también, o sea, no solo cuando hacemos el estrecho superior medimos con esto, ¿no? Sino también, ¿qué cosa medimos? También las espinas ciáticas. No medimos, sino tocamos a las espinas ciáticas. ¿Y cómo deben estar las espinas ciáticas también para que un bebé pueda nacer con normalidad? Deben ser espinas romas. No deben ser prominentes. Deben ser espinas cortas. Y no deben ser espinas anchas tampoco. Entonces, eso es importante también para poder determinar si ese bebé puede dar por parto vaginal. ¿Entendido? ¿Hay alguna preguntita acerca del tema, chicos? Claro, el diámetro del estrecho medio es el diámetro de la espina ciática a la otra espina ciática. El estrecho inferior de tuberosidad isquiática a la otra espina de tuberosidad isquiática. Y el estrecho superior es el que sacamos con el conjugado obstétrico. Ya, ese, ¿no? El que sacamos acá, ese que estoy diciendo acá. Subpúbico, retropúbico, suprapúbico, eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo más importante, yo creo que debe ser de pelvimetría, chicos. Es lo que ustedes deben quedarse, por lo menos, para cuando hagan ya, a los últimos semestres creo que hacen ginecobstetricia, entonces, interpretarlo de esa manera, ¿no? Verlo de esa manera, no dejarse llevar por los rumores, como dicen, ¿no? ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Claro, sí, he visto diámetro transverso, que lo toman también como bisiético, creo. Y así, si el libro o una estructura, o otro artículo así también dice lo mismo, normal, ¿ya? Pero más fácil es saber diámetro bisiético, ¿no? Que es espina ciática, diámetro bisquiático, tuberosis isquiáticas, y el estrecho superior, y el superior, que es el diámetro, el conjugado obstétrico, ¿no? Que es el diámetro retropúbico, ¿no es cierto? Obviamente ese se saca primero midiendo el diámetro subpúbico, y después le restamos menos 1.5 centímetros. ¿Entendido? ¿Sí, chicos? ¿Alguna preguntita más? Para ver allá en nuestra muestra en fresco. ¿Qué hora es? Disculpa. 6:26. Hay que verla.